¿Cómo están? Me da, como siempre, mucho gusto. Les estoy saludando aquí desde la ciudad de Phoenix, en Arizona, en los Estados Unidos. Fíjense que, bueno, en primer lugar, gracias a todas las personas que están pasando aquí conmigo y espero que esto que voy a tratar de comunicar a todos ustedes tenga de ustedes alguna forma de relevancia. Estamos viendo a un deterioro acelerado del país en sus instituciones. La institucionalidad que tanto tiempo nos ha costado, que no ha sido buena, o sea, no ha sido la mejor, pero por lo menos le dio un marco referencial a nuestro país para buscar una vía hacia la democracia, se está rompiendo de una manera muy rápida en esta cuarta transformación. Estamos en el tercer año de gobierno del presidente López Obrador y el presidente todos los días tiene una capacidad extraordinaria. Y miren que no le tengo absolutamente ninguna fe a su preparación, pero sí que le entiendo que tiene una intuición bastante grande para destrozar, para acumular el poder. Cada vez de que destroza algo, institucionalmente hablando de México, construye para él una forma más de aglutinar el poder. Detrás de esto tiene que haber mentes brillantes. El presidente por sí solo no tiene esa capacidad para hacer todo lo que está haciendo. Ha destrozado a los órganos autónomos, algunos de hecho y otros en los hechos que nos llevan a pensar que hoy México está cada vez más sujeto a una sola fuerza en el poder y esa sola fuerza en el poder destruye todo lo demás. Los pilares, las bases de la incipiente, porque nunca llegó a ser buena, democracia mexicana, están hoy en entredicho. Pero lo que hemos visto en últimas fechas, cuando se da la aprobación en el Congreso mexicano por la ley de la industria eléctrica, después el mayoriteo del que fue víctima de esta iniciativa que lanza el presidente de la República a todos los partidos de oposición que simplemente no pudieron ni siquiera levantar las manos para taparse y ver ese horror que se estaba dando en nuestro país, que le apuesta al revés de lo que están apostando otros pueblos que tienen un compromiso con el entorno planetario, con el cambio climático y con la nueva tendencia que hay en el siglo XXI para encontrar fuentes de energía diversas a las fuentes sucias derivadas del petróleo. Y el presidente lanza de una manera inusitada una ley que observa exactamente todo lo contrario. Bueno, estábamos desposeídos porque no hubo forma de atajar esta ley ni por el poder legislativo en la oposición, ni por la sociedad mexicana en lo general, ni por el empresariado mexicano en lo particular. Pero tampoco, aparentemente hasta ahora, hubo esa posibilidad de atajar esta inercia legal, que es una contrarreforma del sector privado internacional. Todas las empresas que en energías limpias y en rondas negociadoras de Pemex del sexenio pasado, que han invertido miles de millones de dólares en México, hasta este momento no han reaccionado de manera conjunta y contundente en contra, ya no de México, sino de las decisiones de un presidente que está loco. Pero después vino una serie de resoluciones de un juez, Juan Pablo Gómez Fierro, y después otra de otro juez de la PESA, Rodrigo de la Pesa, que entre los dos determinan que la ley de la industria eléctrica
está actuando inconstitucionalmente y le proveen a quienes solicitan amparo y a quienes no la posibilidad de que esta ley no surta efecto sobre sus inversiones. Y luego viene el colmo que se dio el día de hoy. El presidente dice, si este va a seguir siendo el proceder del Poder Judicial o de los jueces, ante lo que yo propuse como la ley de la industria eléctrica, lo que tengo que hacer ahora es cambiar la Constitución. A una ley que al presidente no le acomoda, propone una ley que sí le acomoda a él, no a México, a él. El Poder Judicial reacciona y la ley propuesta por el presidente es inhibida por el Poder Judicial. Y la conclusión del presidente es, si no me acomoda la determinación de jueces que utilizan un instrumento que ha sido uno de los más importantes que han definido a la justicia mexicana, que es el habeas corpus, entiéndase el amparo, porque presuntamente defiende a particulares, tendríamos que decirle al presidente que el diseño del habeas corpus, esta forma de amparo, es justamente un recurso legal que tienen los individuos para defender sus intereses particulares. O sea, que el presidente no se queje que estos amparos estén defendiendo intereses particulares, porque para eso se hizo el amparo. Para que ante el abuso de poder por acciones u omisiones de un gobierno, pudiera haber un instrumento al que se le pudiera apelar para tomar como recurso y defenderse de los atropellos del poder. Ese es el sentido del amparo. Y el presidente lo toma como los grupos conservadores que están defendiendo sus jugosas, porque hasta los términos son de él, ¿no? Sus jugosas utilidades en contratos leoninos, están esquilmando a nuestro país y por lo mismo dice algo que se me hace tremendo. De todas maneras, dice el presidente, está resultando menos costoso el camino de la cuarta transformación que lo que fue el costo de haber acabado con el porfiriato. Fíjense nada más lo que está diciendo el presidente con esta declaración y cita histórica, lo que nos dice a todos, y lo lanza a él que le gusta el béisbol como una bola baja, dice, si para acabar con el porfiriato hubo una revolución, yo estoy dispuesto a que la haya con tal de que triunfe la cuarta transformación. Y dice, hasta el momento vamos ganando, porque ha resultado menos costoso para el país. Y su premisa de hoy es, si la ley no va de acuerdo a mis deseos, entonces cambio a la Constitución. Cambio a la ley para que ya no pueda haber el recurso legal para que un juez pueda determinar lo contrario, a contrario censo, de lo que yo estoy determinando. El presidente tiene hoy por lo menos el recurso de cambiar la Constitución, por supuesto. Y tiene no solamente el recurso de cambiarla, sino que tiene el recurso de la herramienta para cambiarla. Y esa herramienta está en el Congreso. Por la mañana tuve una sesión con un grupo de comunicación muy importante en el mundo. Y me preguntaban, algunos de los integrantes de un webinar que tuve el privilegio de conducir, que qué esperaba yo de las elecciones intermedias del 6 de junio. Yo tengo que decir lo que siento y lo que veo. Y lo que le dije a quienes estaban ahí es muy complejo,
porque lo que veo hacia el 6 de junio es que si el presidente está dispuesto a cambiar la Constitución cuando la ley no le acomoda, el presidente también está dispuesto a hacer lo que sea para que el resultado de las elecciones sea como él lo desea. Quiero decir con esto, el presidente está dispuesto a hacer fraude y corromper a las urnas para llevar a las urnas a sus deseos. Esa es la escuela de la que viene. Eso es lo que aprendió como político. Es lo que mamó de las enseñanzas de Luis Echeverría, que es él el émulo de lo que en los 70s fuera este hombre atrabiliario que le costó tanto al país. Pero con todas las experiencias acumuladas de ese su aprendizaje político, cuando a él le toca ser presidente, perfecciona el sistema de el toma todo, y el presidente de México hoy ya no es un presidente absolutista, ya no es un producto del presidencialismo exacerbado. Andrés Manuel López Obrador es un loco en una dictadura que ha diseñado tesoneramente en menos de 3 años. Y hoy nos estamos cocinando a fuego lento en México. Estábamos presentes y dentro de la olla de un caldero estaba tibio cuando él llegó. El presidente ganó unas elecciones, producto del hartazgo de gobiernos anteriores, corruptos, severos en el trato a sus enemigos, complacientes en sus cofradías de poder y de dinero. Nada más que este presidente llegó con una bandera: yo soy honesto. Justamente todo lo contrario. Yo soy justo. Bueno, si justicia es perdonar a Carlos Romero de Champs, a Emilio Lozoya, si su justicia es prohijar a Napoleón Gómez Urrutia, a Manuel Bartlett, a Gerardo Fernández Noroña, a Dolores Padierna, a René Bejarano, y así la lista, a Ricardo Monreal, el exquisito. El presidente lo que está haciendo es que aquellos que estaban fuera del poder, criticando a los que en el poder hacían todo para enriquecerse brutalmente, para aglutinar el poder en la medida de lo decoroso, este hombre está haciendo todo, pero ya sin decoro. El presidente está lanzándole al pueblo de México un reto que viene en este sentido. Yo voy por todo y no me importan los medios, solamente el fin. Y reto a la sociedad mexicana con este postulado: nos está saliendo más barata la cuarta transformación en costos que la Revolución Mexicana. Lo que nos está diciendo el presidente es a ver quién aguanta más. Si tú, sociedad, si tú, empresariado, si tú, el que emplea y crea empleos, si tú, el que crea riqueza, si tú, el que crea ciudadanía, o yo, que voy por todo el poder. Yo he escuchado muchos comentarios, muchísimos. Me han llegado infinidad de opiniones de la sociedad mexicana. ¿Y cuál es el ánimo y el desánimo de la sociedad mexicana? Me encuentro con una sociedad que está indignada, rabiosa con este hombre. Pero, ¿hasta dónde va la rabia o la indignación? ¿Cuánto, cómo, qué
es lo que estamos dispuestos a soportar. Sí, sí, hay muchas voces que también se burlan de mis posturas políticas. Me hacen sentir que estoy en el exilio para protegerme de Andrés Manuel López Obrador. Me hacen pensar que huyo de una postura que resulta desde el exterior cómoda. Quiero decirles que salirte de tus raíces es muy doloroso por mi familia, empezando por mi querida esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos, por la gente que quiero, por mi México. Por supuesto que es doloroso. Pero ya tuve la experiencia de otros regímenes que me cooptaron. Y hoy, aquel que no aprende de la experiencia no merece en el presente gozar de una cierta tranquilidad. Yo hoy gozo de esta tranquilidad. No porque esté yo aquí en un retiro dorado, no. Estoy y no estoy, decía el Papa Juan Pablo II. Estoy con México esperando el momento perfecto, adecuado, cuando esté yo completamente convencido, como no lo estoy ahora, que la sociedad mexicana le pondrá a López Obrador un alto, definitivo y valiente. Ahí es en donde entramos, otra vez, como estrategia básica, como táctica. El próximo domingo hay una marcha por amor a México convocada por Frena. Es la tercera llamada, en la que estoy seguro los mexicanos saldremos a la calle a protestar. Porque este México al que nos está orillando el presidente, no lo deseamos. A este presidente lo hemos convertido ya en nuestra mente y en nuestro corazón en un ser igual, indeseable, como el México que no deseamos. México está hoy siendo rehén y los mexicanos con México estamos siendo víctimas de una circunstancia que no apoyamos, no podemos ver con buenos ojos. Por lo mismo, te llamo a ti, a todos los mexicanos que de buena voluntad quieran pararle este tren irremediable hasta lo que aparenta de un presidente que avasalla a todas las instituciones de la República, que se burla y que se mea encima de ellas, para decirte a ti, reaccionemos el próximo domingo. Te invito a que hagamos presencia de ánimo y que nos entendamos todos en la fraternidad de que estamos unidos, mexicanos, por un solo fin, nada más uno: evitar la catástrofe nacional. La cuarta transformación es una simulación. El presidente de México miente todos los días de manera consistente. Y en lo único en donde se ubica en la verdad es en la amenaza. El presidente está absolutamente convencido de que tiene una misión histórica. Él se siente Juárez mezclado con Madero, mezclado con los próceres de la patria, los que él escoge. Yo estoy seguro que tiene una dosis de Hidalgo, y de Allende, y de Abasolo, y de Morelos, y de todos. Es un cóctel. Yo no sabía
por ejemplo, que López Obrador tiene antecedentes hispanos de su padre y negros, africanos e indígenas de su madre. Y esta mezcla curiosa ha dado, y no por regla, un hombre resentido con todo, hasta con su sociedad y con su tiempo. López Obrador no solamente está loco, sino que es algo peor. Es un hombre que loco está armado. Imaginen ustedes un loco desposeído que tenga un arma en la mano. ¿Qué puede hacer con ella? Sino utilizarla y romper todo lo que tenga enfrente. Hay que quitarle esa arma. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, si queremos rescatar al México que amamos. Yo he visto en últimas fechas coreografías extraordinarias de nuestros guapangos. He escuchado la alegría que produce un arpa con la inspiración de notas mexicanas. He sabido de la fortaleza de nuestros mariachis y nuestra música vernácula. He visto la exquisitez de nuestra cultura, de nuestros alimentos, de nuestros usos, costumbres, ritos. Me doy cuenta que somos un compendio de muchas cosas. Todas están en riesgo. Todas pueden desaparecer, ubicando a México en un mundo socialista, mediatizado, empobrecido, dominado. Cuando los mexicanos perdamos eso, perderemos la iniciativa y el valor para luchar. Otros pueblos han pasado por ahí. Los cubanos dejaron de luchar cuando se dieron cuenta de que su situación no tenía remedio. Los nicaragüenses pasaron por lo mismo. También los venezolanos y otros pueblos. Corea del Norte, en su momento, y otros que desafortunadamente la historia no les ha favorecido. En América Latina, casos se han dado de momentos oscuros, pero después se recobran con claridad. Brasil es un ejemplo. A veces avanza, otras retrocede. Y México, el presidente quiere garantizarlo todo bajo la idea de cobijarse en el ejército y en la marina. Y les da los beneficios del aeropuerto y los del Tren Maya y construcciones que en otro tiempo ni siquiera habíamos pensado en el ejército para que lo hiciera. Y les da los puertos, los aeropuertos, las fronteras, los controles, la militarización, los negocios, el contubernio. Y tienes hoy a un ejército en cuyos mandos hay veneración por el único presidente que en la historia reciente les ha dado todo a los cuerpos castrenses. Cuando hace pocos meses decía que si fuera por él, desaparecería a todo esquema de poder castrense en México. El presidente acabó con el Estado Mayor Presidencial, porque fue el Estado Mayor Presidencial el que en otros tiempos le dijo al presidente Salinas o Echeverría, por ejemplo, que su periodo y su mandato habían terminado y que tendrían que dejar paso a lo subsecuente en la historia. Echeverría no quería dejar el poder y por eso puso como último recurso a un amigo, a López Portillo, compañero de la secundaria y de la prepa, con la idea de manipularlo, porque el Estado Mayor Presidencial, acabado su tiempo, le marcó un alto y le dijo: presidente, hasta aquí llegas. Salinas, en su oportunidad, cuando estaba a punto de acabar su sexenio, hubo un periodista que le preguntó: señor presidente,
¿Y cuándo sabremos del tapado? ¿Tapado? ¿De qué? ¿Del frío? ¿De qué me están hablando? ¿Tapado? No entiendo el término. Explíquenme. No quería dejar el poder, pero hubo un Estado Mayor que le marcó un alto, le dijo: hasta aquí, presidente. Nombra a Colosio. Después, él y su hermano y su grupo lo matan. Y ponen, primero, en otros recursos, a quienes el presidente pudo haber pensado en manipular. Y pensó en nombres y en opciones, que yo ni para qué abundo en ellas. Finalmente llegó Zedillo y se deslindó del presidente Salinas, y para muestra metió a la cárcel a su hermano. Un asunto nada menor. Hoy estamos en una circunstancia peor que todo lo que ha antecedido a los apetitos de un presidente en funciones por seguir en funciones después de terminado un sexenio. Antes acababa el sexenio de una persona, pero continuaba el poder de un partido en el poder. Hoy, Morena no es el partido del presidente. El presidente es la esencia del partido. El presidente no necesita de Morena. Morena sí necesita del presidente. ¿Por qué? Pues porque está basado en la ignorancia de un pueblo que le gusta que le traten como le trata a López Obrador, porque pueden morirse de COVID, pueden perder el empleo, pueden perder sus recursos, pueden perder la unidad familiar, pueden perder lo que sea. Pero el fanatismo hacia López Obrador será total porque les regala dinero. Dinero que no es suyo, sino de todos los mexicanos. Viene, después de las elecciones, una reforma fiscal y nos van a pegar con todo. Yo no voy en contra de que haya pagos abultados en porcentaje de las personas que tienen más ingreso, pero a mayor fiscalización, mayores derechos que te podría dar la retribución de un gobierno que te paga con servicio lo que tú le pagas con el fisco. No es el caso de México. En México tú das tu contribución para que se la roben, como en el pasado y más como hoy. Las asignaciones de contratos, que no de licitaciones, las formas opacas de dispersar el dinero, de acabar con fideicomisos, de tomar enormes bolsas, acaban con la partida secreta del presidente, porque el presidente ya no necesita una partida secreta. Tiene todos los recursos de México, están a su disposición. Espero que nos demos cuenta que hoy el presidente se pasó. Si no pasa la ley de la industria eléctrica, cambiaré la Constitución. Esta cuarta transformación está resultando menos onerosa que haber acabado con el porfiriato. Si el extremo es una revolución, López Obrador, estás construyendo una reacción que nos puede llevar al mismo panorama. ¿Y sabes qué es una revolución? Una revolución es una revuelta en la que se enfrenta la sociedad con la sociedad misma. Es como una especie de guerra civil, en donde hay confrontación entre hermanos, entre gente de la misma sangre, entre comunidades afines, producto del idealismo y del fanatismo cuando se confrontan. A eso nos quiere llevar el presidente. Desde aquí y ahora, les digo, el domingo, 10 de la mañana, Ángel de la Independencia, Ciudad de México, es la tercera llamada y última. Después de esto, se descorrerá el telón de la tragedia de un México que ya no podremos recuperar. Si tú reaccionas, habrá salvación para México. Si no, nosotros seremos cómplices de la mayor debacle en un país que tenía todas las oportunidades en el mundo para ser un país ejemplar. Porque aparte de todo el ingenio que tenemos los mexicanos, tenemos un humanismo que se está perdiendo. Reacciona. Habla con los tuyos.
Ve lo que está en juego. Y si vas de acuerdo conmigo, todavía estamos a tiempo para salvar a México de esta situación y quitárselo de las garras a un usurpador que engaña a bobos, pero también engaña a aquellos mediocres que no tienen la capacidad de reaccionar. Piénsalo. ¿Estamos unidos mexicanos o no? Gracias por estar conmigo. Esto es todo desde Phoenix, en Arizona. Hasta mañana.